A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de contar con un invitado especial. Se trata del ingeniero Teodoro Gallegos Salem, ciudadano, activista, hombre preocupado por el país. Al darle la más cordial bienvenida a Teodoro, le consultamos cómo ve estos primeros más de 100 días, casi 4 meses, de un gobierno democrático, de un gobierno que marca una diferencia, que nos ha permitido respirar aires de libertad, que ha determinado mediante una operación gigantesca el éxito de la campaña nacional de vacunación, que no solamente tiene una situación de importancia en tanto en cuanto se refiere a la salud social, sino fundamentalmente al tema económico, de la reactivación económica. En estos casi 4 meses se han reducido también una serie de partidas arancelarias y se ha provocado todo un engranaje democrático que nos puede llevar sin duda, Teodoro, a una situación necesaria desde mi punto de vista de participación social y ciudadana. Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es tu percepción de estos primeros 4 meses del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza? Mi querido Patricio, primero 1000 gracias por la invitación, un gusto compartir contigo. Mira, yo veo con satisfacción el que se haya cambiado 14 años de demagogia, de ineptitud, de picardía y de odio y persecución al adversario por un gobierno reposado, práctico, pragmático, que alejado de las ideologías busca el bien común y se contacta con todos en aras de conseguir las vacunas para salvar la vida de los ecuatorianos. Eso merece un aplauso, es un cambio de actitud total frente a lo que veníamos viviendo. Pero, independientemente de aquello, yo veo con profunda preocupación que todos los proyectos del plan de gobierno anunciado en campaña por el presidente Lasso se quede trunco ante la adversidad de la ineptitud, de la antipatria y de la negligencia de una asamblea de legisladores que no persiguen el bien común, sino que tratan de asesorar a que roben y roben bien. Y de esa manera no se puede salir adelante. Y no le va a quedar al presidente Lasso otra cosa que acudir al soberano, porque es inaudito que los gobernantes de ayer, me refiero al correísmo, se hayan quejado de que Moreno no haya supuestamente aplicado su plan de gobierno y ahora se opongan a que Lasso aplique el suyo. Es decir, es una actitud paradójica sin sentido. Y el presidente Lasso tiene que perseverar en su esfuerzo, aunque le implique recurrir al soberano, porque no creo que tenga alternativa. Yo creo que Guillermo Lasso le ha dado al Ecuador señales claras de que tiene una conducta democrática y de que además él está por encima incluso de sus propias ideas primarias, de su propia ideología. Él nace desde la centro derecha. No nos olvidemos que al inicio, antes de el inicio de su mandato, intentó con un grupo de elementos de Creo, por supuesto, se sentó con el aliado electoral Nebot en una mesa con quien había causado
tanto daño al país y estaban cerca de tejer una mayoría parlamentaria con el supuesto de que iban a lograr de esta manera gobernabilidad, cuando tú, yo y la gente que nos ve saben perfectamente que ellos tenían un solo punto único en esa agenda, que era recuperar impunidad para luego regresar al país. El presidente Lasso escuchó muy bien toda una acción de rechazo ciudadano y tuvo que rectificar esta acción. Llegó entonces a acuerdos, desde mi punto de vista, pegados con saliva en la Asamblea Nacional, con Pachacuti, Izquierda Democrática, creo, y algunos independientes, que todos sabíamos que iba a ser únicamente para la designación de autoridades. Pero con esa mayoría no vamos a ninguna parte. ¿Cuál es entonces, le pregunto al ciudadano, al ingeniero Teodoro Gallego Salem, la salida? De un lado hay la posibilidad de la consulta popular, de otro lado hay la posibilidad también, que está debidamente regulada, de la muerte cruzada. Yo creo que el presidente Lasso, Patricio, tiene 3 caminos a escoger. Vamos. La consulta popular, la asamblea constituyente o la muerte cruzada. Yo en lo personal considero que no es la hora de los parches, es la hora de la transformación profunda. Y para eso hay que irse a la muerte cruzada, para cambiar radicalmente la correlación de fuerzas en la asamblea. No puede el presidente de la República tratar de gobernar con una asamblea donde hay gente alejada de la ética. Ya nos vamos enterando que todo el mundo casi tiene glosas. Ya nos vamos enterando de que parte de la doctrina de algunos es pedir que roben, pero que roben bien. Y vemos a un dirigente indígena que trata de justificar ese sermón mal habido, alejado de la ética pública. Y luego vemos inclusive una vicepresidenta de la Asamblea que se dice Belia, caramba, y que, válgame Dios, ha estado haciendo cosas totalmente indebidas. Pero ahí debo rescatar la postura de la Izquierda Democrática, porque el que ellos hayan expulsado a esta supuesta Belia de manera inmediata, dicen que están queriendo caminar por el sendero de la ética, y eso merece mi reconocimiento y mi aplauso. Sin duda. Ahora bien, la situación es compleja, porque de otro lado, desde la Asamblea, ya se escucha a la presidenta de ese poder del Estado, a la señora Yori, decir que no van a aceptar ni amenazas ni chantajes. ¿Por qué esa actitud de envalentamiento? Porque desde mi punto de vista ellos están jugando con el tiempo, con el reloj, porque saben que este instante, si el presidente de la República ejecuta, actúa con la agilidad que el país demanda, pues no habrá forma de que pierda cualquiera de las propuestas democráticas. Pero ellos lo que quieren es que plantee más bien un esquema de reformas económicas, que establezca impuestos para que se deteriore esa confianza que tiene el país en el primer mandatario. ¿Qué hacer, Teodoro, para pasar de esa política de los contreras, de los que dicen no a todo, para una política que más bien demande de sus líderes propuestas concretas, propositivas? Mira, mi querido Patricio, yo creo que el presidente Lasso tiene que tomar la decisión sin demora, porque si se demora, se le puede caer la casa encima. Creo igual. Lo importante es que el hombre tenga, primero se rodee para un evento de esta naturaleza, tiene que rodearse de gente que tenga suspicacia política. Velasco decía, el hombre es intuitivo. Entonces aquellos que no tienen la intuición y la percepción política tienen que dedicarse a otros menesteres para que sean reemplazados por gente que puedan coadyuvar en el esfuerzo de arrasar en un proceso electoral. Porque yo veo indiscutiblemente que el presidente se ha rodeado de algunos ministros
que son extremadamente eficientes en el área técnica, como Julio José Prado, que creo que es el mejor ministro del gabinete, la ministra de Salud, la ministra Maino de Telecomunicaciones, son personas especializadas en el tema que saben cómo dedicarse a las tareas encomendadas. Así como hay otras personas, como digamos la ministra de Agricultura, que no he entendido jamás que el agricultor es una persona, especialmente el pequeño y el mediano, que necesitan ayuda. Así es. Y que son personas que, a pesar de arriesgar todo, solamente descansan cuando se debe decir, tienen vacaciones cuando se enferman y descansan cuando se mueren. Pero una cosa que es importante es que el presidente se rodee de gente que, además de tener la intuición y la percepción política, tenga la voz que cautive, el liderazgo que conduzca y la amabilidad para llegar a la gente, porque es importante crear una estructura a nivel país de manera inmediata o una estrategia de comunicación inteligente para que el pueblo establezca la diferencia entre el que quiere generar empleo y los que quieren oponerse a todo. Esto es fundamental, pero hay que hacerlo con talento y con la gente adecuada, porque caso contrario nos puede salir el tiro por la culata. En este momento el presidente de la República está haciendo reajustes en su gabinete. Ha caído como sorpresa para muchos el hecho de que se le haya pedido la renuncia a la ministra de Integración Social, me parece que se llama el ministerio el MIES, May Montaño. Sin embargo, te comento y les comento a los ciudadanos que yo tuve una situación particular en el MIES, ya manejado por May Montaño. Hice una solicitud para lograr una reunión con ella, para presentarle un asunto delicado de un segmento de organización social de la Federación de Ciegos del Ecuador. Nunca se me dio cita y descubrí, mi querido Teodoro, que están ahí todavía enraizados en sectores medios y altos también, correístas, que me parece, Teodoro, que son en definitiva un cáncer que pueden detener la administración pública. Te estoy hablando de una experiencia de orden personal en el ejercicio de mi profesión de abogado. Por supuesto, esta es una causa que yo la manejo de manera especial, sin cobrar nada, porque se trata de un sector muy particular. Y me di cuenta que se manejan esas redes burocráticas que controlan, en definitiva, ciertos espacios. ¿Cómo hacer, Teodoro, para que existan cambios positivos? Tú has topado un elemento clave, el sector primario de la economía. Ahí se necesita un ministro ejecutivo inteligente que entienda el problema del agroecuatoriano y le dé el valor que necesite, porque desde mi punto de vista, si no le convertimos al Ecuador en un país agroexportador, no tendremos horizonte. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que el sector agropecuario requiere capacitación, transferencia de tecnología, financiamiento y acceso a mercados de manera fundamental. Pero obviamente, yo que he sido agricultor, ya sea en el páramo a 3.300 metros de altura o aquí en las cercanías de Quito, en el hermoso Valle de Checa, te puedo decir, mi querido Patricio, que los agricultores hemos sido víctimas de un asalto miserable de aquellos que venden los productos agroquímicos. Fíjate tú que aquí cuesta casi el doble de lo que vale en Colombia. Yo me pregunto, ¿de parte de quién? ¿Cómo es posible que el distribuidor que tiene un almacén en el Quinche se gane el 30% y el agricultor, bien, gracias, trabajo para abastecerle y satisfacer todos sus lujos? Si el distribuidor se gana el 30%, ¿cuánto se va a dar el importador? Entonces, lo primero que tiene que hacer el ministro de Agricultura, que es el que da los permisos para las importaciones de los agroquímicos, es cuánto les cuesta y cuál es el margen. Porque si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a emprender en libertad, nadie tiene derecho a abusar en función del resto. Así es, Teodoro. Yo quiero hacer un ejercicio muy sencillo contigo y dispénsame esta confianza. ¿Qué haría el ingeniero Teodoro Gallego Salem si fuese designado ministro de Agricultura? ¿Cómo reactivar
al sector primario de la economía cuando Guillermo Lasso le ofreció crédito al 2% de interés y a 30 años plazo, por ejemplo? Bueno, el presidente ofreció al 1% y a 30 años plazo, que me parecía una generosidad sin límite, ¿no? Yo creo que con 3-4% el agricultor puede salir adelante. Pero bueno, aquí lo importante es preocuparse de manera fundamental con el pequeño, el mediano productor. El grande se ayuda solo. El grande se ayuda solo, compra tecnología y está listo. Pero el INIAP, primero, no puede ser manejado por un PhD en investigación, mi querido Patricio, en botar la plata. No le puedes tener a un investigador sentado firmando cheques, consigue un administrador y al señor mándale al laboratorio para que el INIAP pueda desarrollar semillas con mejor rendimiento, porque el problema de los agricultores cuando se llegan de precio es que a veces su productividad no le permite absorber los costos. Entonces hay que hacerle al hombre productivo. Te cito un ejemplo. Por los años 80, comienzos de la década del 80, aquí se producía alrededor de 15, 18 toneladas, 6 quintales por hectárea de maíz. Ahora se produce 120. Entonces, ¿quién hizo esa labor? Fue una compañía que se dedicó a importar semillas, a abastecer al agricultor de las semillas certificadas y a comprarle la producción a un precio determinado. Obviamente se acabaron los problemas de que paguen más, pues porque de 14, 15 quintales a 120, Dios le pague, el problema está arreglado. Entonces el rendimiento, la productividad es importante y para eso hay que tener acceso a la tecnología y tenemos que tener a un INIAP que trabaje en función del agricultor. Yo creo que se hace indispensable, Teodoro, emprender en un programa enorme, vasto programa de desarrollo rural integral. Así es. Que parta además por la necesidad de proyectar una red de caminos vecinales. Si no tenemos caminos en buen estado, ¿cómo sacar la producción? Un programa de desarrollo rural integral que también se preocupe de aspectos vinculados a temas de agua, a temas sanitarios, a temas, por supuesto, que hacen relación a la educación, a temas de conectividad, a temas de apoyo técnico y crediticio. En definitiva, algo que apunte a un aspecto global para solucionar un problema que debe ser visto de otra manera. Ahora bien, ¿cómo podemos avanzar, Teodoro, si es que de entrada la Asamblea Nacional ni siquiera la propuesta de lo que significa la primera propuesta que le hace el presidente de la República para resolver el tema del presupuesto que ni siquiera corresponde a su ejercicio en forma íntegra, ya le dicen que no? ¿Cómo hacer entender que esta situación no puede seguir así? Que hay que dar un corte final, que no podemos ser víctimas de los que están en contra de todo. Déjame ponerle de esta manera, mi querido Patricio. Tú recordarás como hombre inteligente que el filósofo Descartes decía: piensa, luego existes. Pienso, luego existo. Pero en la asamblea hay una cantidad de politiqueros que no piensan, pero simplemente existen. Y cuando tú no fusionas el pensamiento con la existencia, no puedes ir jamás en busca de la verdad. Entonces estos inventan una verborrea de insultos, de anécdotas, de calumnias, de ofensas, y llegan a la asamblea después, en base al engaño, unos a sentarse a calentar el puesto para cobrar el cheque, otros para adoctrinar, otros para mamar de la teta del Estado sin medida y sin clemencia. Eso tiene que acabarse. ¿Y cómo lo acabas? Mandándoles a la casa. La muerte cruzada, no hay otra alternativa. Creo yo también que es una herramienta adecuada la consulta popular, bien manejada, con preguntas muy bien elaboradas. Es también, sin duda, una herramienta que el presidente de la República puede tomar para avanzar de manera positiva. Junto con un colectivo ciudadano, presentamos
presentamos en la Corte Constitucional una propuesta para una consulta popular que recibió una inicial apertura y aprobación de admisibilidad. El presidente de la República tiene varias opciones para llevar adelante una reforma integral. Me temo, Teodoro, que no se están dando cuenta de los tiempos, de los espacios, del reloj, de la necesidad de ubicar en el momento preciso este tipo de consulta. Lamentablemente, no sé cuál es tu criterio frente al tema, tu percepción, pero yo creo que aquí pasa muy rápido el tiempo y es un oleaje que determina la posibilidad de una caída de popularidad. Mañana viene un impuesto y la gente se desencanta y eso será aplaudido por los sectores que estuvieron ahí en la línea de meter embrague para evitar estas transformaciones. ¿Cómo hacer entender que es fundamental hacerlo ya? Bueno, tratando de hacer opinión para que el presidente Lasso entienda que los tiempos políticos son inaplazables. Te voy a contar que leyendo el libro de Maguad, él comenta que cuando el día anterior a eliminar los subsidios a los combustibles tenía 65% de popularidad. Así es. Al día siguiente el decreto bajó al 15%. Entonces, es cierto lo que tú opinas. Aquí lo importante es que el presidente se asesore de gente que tiene percepción política, porque esto es un tema político y la política es el arte de gobernar un Estado. Los tecnócratas hacen otra cosa. Si no asume que los tiempos tienen plazos y cuando el plazo vence, las circunstancias cambian y los resultados pueden ser desfavorables, estamos fregados. Yo creo que tiene que irse ahora, que tiene posibilidades de éxito, a la muerte cruzada. No es hora de los parches. Y el gobernante que quiere trascender tiene que asumir los riesgos. Pero además, mi querido Patricio, es importante que se cree la estructura de manera inmediata. Porque, mira, para mí Creo es un árbol frondoso que se llama Guillermo, asentado en una maceta chiquita que se llama Creo. No hay estructura. Entonces hay que hacer un partido de masas como lo fue la izquierda democrática en su tiempo. Pero para eso tienes que tener gente como Francisco Ramón dedicados al camello de manera cotidiana y permanente, con la mística de servicio que él tuvo, pues. Si no, no lo logras. Sin duda. Entonces, crear infraestructura, asumir el momento adecuado, tomar la decisión e irse para adelante, porque para atrás ni para tomar impulso, esa es la alternativa, mi querido Patricio. Es así, Teodoro, tú acabas de topar un tema que es delicado y exacto. El hecho cierto de que no existe pues una estructura a nivel de partido de gobierno nacional. Por eso es mucho más importante tomar de manera inmediata una resolución adoptando un mecanismo democrático. Estamos por concluir con este programa y quiero pedirle al señor ingeniero Teodoro Gallego Salem que de manera breve nos diga lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno del presidente Lasso. Bueno, yo diría que lo mejor del presidente Lasso, la vacunación. Creo que rebasó las expectativas y merece un aplauso general. Así es. Luego, su criterio acerca de la política económica para reducir una cantidad de aranceles, para reducir los costos de la gente que muchas veces pide que no suba la gasolina porque le afecta tal o cual importación, como es el caso de los choferes. Luego, el abrir acceso a mercados. Eso es importantísimo, porque yo concuerdo con la teoría de Adam Smith cuando decía que la riqueza de las naciones se mide en función del tamaño de los mercados. No es lo mismo una industria vendiendo a un mercado de 2 millones que vendiendo esa misma industria a un mercado de 20 o 100 millones. Entonces entramos en escalas de producción mucho más productivas y rentables. Esos diría yo que son los elementos más importantes y trascendentes, a más de la lucha contra la droga, que prácticamente ha rebasado todo esfuerzo del Estado, producto de la ligereza y de la torpeza del presidente Correa, de haber votado la base de Manta, de haber dejado de perseguir a los traficantes, tal vez con razones
que pretendían justificar problemas familiares, pero que ha encontrado el presidente Lasso con que la droga y los carteles están por doquier. Esos serían los puntos más importantes que diría yo es lo bueno del gobierno. Lo malo, diría yo, el nombramiento de la ministra de Agricultura, y tal vez diría también la falta de decisión y de asesoramiento o suspicacia política necesaria para entender el momento político. Ojalá me equivoque y no se le pase el tiempo. Y lo feo diría yo, la asamblea enfrentar a más de 100 asambleístas que, repitiendo, como te decía, no conocen ni entienden el principio de Descartes. Entonces, con ese tipo de gente es difícil entenderse. Ha sido el talento y el compromiso ciudadano del señor ingeniero Teodoro Gallego Salem, a quien agradezco por su contribución en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos. Gracias. Gracias. El próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.